Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, como siempre. Em, si os parece, después de haber visto en el vídeo anterior el concepto de fuerza, vamos a seguir con la unidad de fuerzas y vamos a ver el primer tipo de fuerza que conocemos todos bien, que es una fuerza habitual, porque está en nuestra vida cotidiana, que es el peso. Bueno, entonces, recordamos, la fuerza es una magnitud física, las fuerzas son magnitudes, es una magnitud física que tiene una unidad, decíamos que esa unidad en el sistema internacional era el Newton, ¿vale? Y bueno, que se representaban gráficamente en forma de vectores, que son flechas que tenían una longitud que representaba la cantidad de la fuerza, la magnitud, tenía una dirección y tenía un sentido. Bueno, pues entonces vamos a ver todo eso que vimos aplicado a la fuerza del peso. Bueno, entonces, el peso es una fuerza que siempre está con nosotros, ¿vale? Es una fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que la rodean, ¿vale? Todos los cuerpos que están dentro de lo que se llama su campo gravitatorio. El campo gravitatorio no es más que el espacio que se encuentra alrededor de la Tierra, ¿vale? Entonces, todos los cuerpos que están en ese espacio alrededor de la Tierra se encuentran atraídos por lo que se denomina la fuerza de la gravedad, y que en realidad es como si la Tierra se comportara como una especie de imán que atrayese a todos los cuerpos que, como digo, están cerca de él, ¿vale? Entonces los atrae, esos cuerpos se ven empujados y tienden a caerse si no están sujetados por algún cuerpo que esté de alguna manera sustentando ese peso, ¿vale? Entonces, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿vale? Hay un problema que tenemos con el peso y es que cuando hablamos de peso, habitualmente realmente no estamos refiriéndonos al concepto de peso como una fuerza, que es el que estamos viendo ahora. Cuando, por ejemplo, alguien te pregunta o tú preguntas a alguien cuánto pesas, realmente esa palabra de peso no hace referencia a la fuerza, sino que realmente está preguntando por la masa. ¿eh? La respuesta a cuánto pesas, pues puede ser, por ejemplo, 62 kilogramos. Como sabéis bien, kilogramos es una medida de masa. Kilogramo es la unidad de medida de masa. Si tú pesas 62 kilogramos, pues entonces lo que ocurre no es que, no es que ese sea el peso, sino que eso es la masa, que es la cantidad de materia que tiene tu cuerpo, ¿vale? Entonces, en este apartado va a ser muy importante que distingamos lo que es la masa del peso, lo que es la masa del peso, ¿vale? Entonces, para saber cuánto es tu peso, que sería la fuerza con la que la Tierra atrae a tu cuerpo, para saber eso, para calcularlo, entonces existe una fórmula en física que es la que aparece aquí. El peso, W, weight en inglés, el peso, la fuerza, el peso de un objeto, se calcula haciendo una multiplicación, multiplicando la masa del objeto, que sería en este caso, por ejemplo, 62 kilogramos, multiplicado por G. ¿Y qué es G? Pues como vamos a ver, G es una aceleración, es lo que se denomina la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, ¿vale? La aceleración de la gravedad en la Tierra tiene un valor concreto que es 9,81, ¿vale? Entonces, la idea de esta fórmula es que esta es la fórmula que nos permite calcular el peso de cualquier cuerpo. El peso no es la cantidad de masa, sino que es la fuerza con la que está siendo empujada hacia abajo por la Tierra, ¿vale? Evidentemente, cuanta más masa tenga un cuerpo, el resultado de esta multiplicación va a ser mayor, mayor será su peso. Por eso la gente confunde o confundimos la masa con el peso, ¿vale? Pero no es lo mismo
hay que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad para calcular el peso. ¿De acuerdo? Así que multiplicaríamos 62 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que como digo es 9,81, y el resultado sería el peso en newtons. ¿Por qué en newtons? Porque estamos diciendo la fuerza es el peso es una fuerza. Vale. Entonces, el peso es una fuerza y como hemos aprendido, las fuerzas tienen no solamente magnitud, sino que también tiene dirección y sentido. Se representan con flechas. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud, la longitud de la flecha, la magnitud de la fuerza? El resultado numérico de multiplicar masa por gravedad. Ese resultado, que puede ser mayor o menor, pues va a dar idea de la longitud que tiene esta flecha, o al revés, la longitud de la flecha que representa el peso da idea de la magnitud de cuánto pesa, si pesa mucho o poco. Pesos pequeños, flechas pequeñas. Pesos grandes, flechas largas, ¿vale? Vale, masa por gravedad es la magnitud. Ahora bien, ¿cuál va a ser la dirección del peso? La dirección del peso siempre va a ser la vertical. El peso siempre actúa en la vertical, nunca en la horizontal, nunca en ninguna otra dirección, ¿vale? Si por ejemplo lanzamos un objeto desde nuestra ventana en la dirección horizontal, es verdad que no cae en la vertical, sino que haría una especie de parábola, ¿vale? Pero en todo momento la fuerza, en todo momento de su trayectoria, la fuerza está, el peso está empujando a ese cuerpo hacia abajo. El peso siempre actúa en la vertical, ¿vale? La dirección es la vertical y el sentido es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Porque lo que hace la Tierra es atraer los cuerpos hacia sí, por eso están empujados hacia abajo, ¿vale? Entonces, dijimos, la dirección es una recta, en este caso sería la vertical, y el sentido, dado una recta, dada la vertical, tenemos dos sentidos, podríamos decir hacia arriba o hacia abajo. Pues bien, el sentido del peso es hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. Bueno, la aceleración de la gravedad es, como decimos, una aceleración y por lo tanto tiene unidades de aceleración, son metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Y su valor en la Tierra, porque ahora veremos que eso depende del lugar en el que nos encontremos en el universo, ¿vale? En la Tierra la aceleración de la gravedad vale 9,8 o 9,81, ¿vale? Ese es el valor ese es el valor preciso y de la aceleración de la gravedad y es el valor por el que hay que multiplicar cualquier masa para calcular su peso. Vale, entonces fijaos, la aceleración de la gravedad no es un valor universal, depende de en qué punto estemos situados, ¿vale? Cada uno de los planetas del sistema solar, por ejemplo, tiene un valor de la aceleración de la gravedad, un valor de G, ¿vale? Hemos visto en la Tierra es 9,8, pero si nos vamos a un planeta más grande, como por ejemplo Júpiter, el valor de la aceleración de la gravedad no es 9,8, es 22,9. Es bastante mayor, ¿vale? Es bastante mayor. Y si nos vamos a un astro pequeño, como por ejemplo la Luna, fijaos, en la Luna la aceleración de la gravedad es 1,6. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queremos calcular, por ejemplo, lo que nuestro objeto pesa en la Luna, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿cuánto pesamos en la Luna? Para calcular nuestro peso en la Luna, pues entonces tendríamos que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad en la Luna, que es 1,6. Lógicamente nos va a salir un valor mucho menor que en la Tierra, porque en la Tierra multiplicamos 9,8. Eso quiere decir que pesamos más en la Tierra que en la Luna. Y sin embargo, la cantidad de masa es la misma, porque si nosotros nos vamos a la Luna, nos iremos con todo nuestro cuerpo. El cuerpo no cambia,
la masa no cambia, siguen siendo 62 kilogramos, ¿vale? Sin embargo, en la Luna nos sentiremos mucho más ligeros, porque la Luna nos atraería, sí, nos atraería con menos fuerza y por lo tanto pesaríamos menos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nos impulsamos para saltar hacia arriba, saltaríamos mucho más, ¿vale? El salto sería mucho mayor, porque pesaríamos menos, ¿vale? Sin embargo, si nos moviéramos a Júpiter y nos pusiéramos en la superficie de Júpiter, pues entonces ahí nuestro mismo cuerpo pesaría mucho más. Entonces nos sentiríamos mucho más pesados, ¿vale? Tendríamos más dificultad a la hora de andar, porque estaríamos más atraídos por el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, esto recordamos, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Lo que hacemos es comparar el peso, ¿vale? La masa es siempre la misma, lo que cambia es la gravedad, la aceleración de la gravedad, dependiendo de dónde nos situemos, ¿vale? Entonces aquí podemos hacer un ejercicio. ¿Cuánto pesaríamos en la Luna? Pues lo que hacemos es, podemos hacerlo, y esto lo hacemos en nuestro cuaderno, lo que hacemos es multiplicar lo que nos dice la balanza, que es nuestra masa, la multiplicaríamos por la aceleración de la gravedad de la Luna, que es 1,6. Y para calcularlo en Júpiter, pues la multiplicaríamos nuestra masa por 22,9. ¿De acuerdo? Entonces podríamos así imaginar cómo nos experimentaríamos, cómo pensamos que sería la experiencia de estar en la Luna y cómo sería la experiencia de estar en Júpiter, cómo cambiaría eso con respecto a cómo nos sentimos o sentimos nuestro cuerpo en la Tierra. ¿Vale? Fijaos, aquí en esta imagen, pues vemos, ¿vale? Vemos un astronauta. El astronauta junto a el traje, que es bastante aparatoso y, y tiene bastante masa, pues fijaos, la masa total son 120 kilogramos. Entonces, si calculamos el peso en la Tierra, lo que hacemos es multiplicar 120 por 10. Fijaos, aquí lo que se hace es redondear, porque como la aceleración de la gravedad en la Tierra es 9,8, pues es correcto aproximar a 10 esa aceleración. 9,8 se parece mucho a 10. Y así hacemos esa aproximación para obtener cantidades redondeadas. Entonces, el peso de ese astronauta o de esa astronauta en la Tierra serían 1200 newtons. Esa misma masa, ese astronauta con su traje, si va a la superficie de la Luna, entonces su peso, la masa sería la misma, 120 kilogramos, su peso sería aproximadamente 200 newtons. Fijaos, 1000 newtons menos, ¿vale? En la Tierra 1200, en la Luna 200 newtons, con lo cual es mucho más ligero. Si recordáis las imágenes de cuando el hombre llegó a la Luna, entonces recordaréis cómo eran los saltos o cómo se caminaba, cómo caminaban esas personas en la Luna y se notaba que eran mucho más ligeros, mucho más livianos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio que es relacionar la masa con el peso. Por ejemplo, una masa de 1 kilogramo pesa aproximadamente 10 porque es multiplicar 1 por 9,8 o por 10, ¿vale? Aproximando, y me queda 10 newtons. Entonces, si hacemos esa aproximación y nos dicen que una persona tiene un peso de 500 newtons, podemos pensar que su masa, podemos calcular fácilmente que su masa es 50 kilogramos. Y si un coche tiene un peso de 10.000 newtons, entonces podemos hacer el cálculo mental sencillo de dividir entre 10, porque el peso es la masa por la gravedad, por lo tanto la masa es el peso entre la gravedad, que es 10. Y por lo tanto me queda 1000 kilogramos o aproximadamente una tonelada de coche. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues hasta aquí esta parte del vídeo de la explicación del peso.
Continuaremos, haremos una segunda parte y nos centraremos un poco más en lo que es la ley de la gravitación universal, pero de momento con esto para conocer el peso es suficiente. Bueno, un saludo.